Bueno, pues ya está con las palabras, buenas tardes, con las palabras de nuestra vicedirectora. Inauguramos las jornadas. Hoy, día 14, nos ha caído la lluvia, así que más contentos todavía porque hace mucha falta. Y es verdad que yo primero pensaba, como llueva, a lo mejor nos rezagamos, pero veo que no, y estoy muy contenta de que podamos acompañar a nuestra visita en esta primera sesión de las jornadas Manuel Francisco Reina. Luego, para noviembre, tenemos el 21 a Patricia García. Quería Cristina Querol, de la sección de literatura y música, pero representante sobre todo de música, y Laura, querían las dos que coincidiera un poco con el día 25 de noviembre, y por eso es el 21 esa conferencia sobre mujeres compositoras. Y luego el día 28, para terminar, 28 de noviembre, a ver si luego nos vamos a venir aquí todos, yo la primera, el 28 de octubre, y va a resultar que yo esperando al ponente que viene desde Granada, a José Cabrera, que creo que también nos va a encantar, y ya os iremos comentando algunas de las circunstancias que van a rodear todo eso. Será también charla coloquio, como la que vamos a tener hoy. La verdad es que estoy muy agradecida, lo he estado comentando antes a algunos de ustedes, porque Manuel Francisco Reina haya podido venir. Cuando estuvimos ya concretando la fecha, parecía que todo iba bien y luego resulta que, como una novedad, porque a él no le pasa nunca, le habían dado un premio. Sé que es un premio importante, tú ahora si da tiempo nos hablarás de él. Y le agradezco tanto la generosidad a la biblioteca, al equipo, a Dolores, que sé que es con Enrique la que estuvo coordinando la fecha para que hoy lunes pudiera tener lugar este encuentro. Y también me gustaría dar la bienvenida a la consejera por mi parte y deciros un poco que él ahora a lo mejor va hablando de su trayectoria. Cuando traemos a una persona tan importante, tan emblemática y tan especial, a mí no me gusta hablar mucho. Yo luego le haré algunas preguntas, pero en realidad tengo un poco como la sensación de que le estoy quitando tiempo. Así que gracias a la visita de este jerezano, que ahora vive en el puerto de Santa María, un poco quizá temporalmente, que ha vivido 16 años en Madrid, yo espero que pasemos una tarde deliciosa. Creo que vamos a hablar un poco de toda su trayectoria y él a lo mejor se va a centrar en algunos de sus libros. Hablaremos un poco de todos ellos. En los tarjetones habla de toda su vida, de sus premios, de sus obras. Si te parece eso, lo vamos comentando un poco sobre la marcha, porque no hay nada más aburrido que ahora yo me pusiera a leer todo lo que pone en la nota biobibliográfica. No, por favor. Lo último que sí quiero deciros es que es un hombre muy versátil, una persona muy cercana. Hoy lo hablaba yo, creo que ha sido con Manolo. Al final no te da un besito, Manolo. Y con Laura. Estábamos hablando muchas veces de que cuanto más grandes son las personas y cuanto más quizá han alcanzado una estatura cultural, mayor es su estatura personal. Yo lo tengo comprobado con las personas que vienen aquí, Eve la siente, y también muchas veces con algunos viajes que hago. Desde que ha venido todo le parece bien, Ceuta le parece muy bonita, el horario que le hemos impuesto, también le parece bien. Y entonces quiero hablar de su faceta personal, un hombre sencillo, cercano, se advierte a la legua en la conversación, que es muy culto, que todo su largo camino está lleno de lecturas, de aprendizaje, de enseñanzas, y quizá luego todo eso se ha vertido en una hondura personal que plasma en la poesía. Yo tengo aquí apuntadas varias cosas de lo que para ti significa la poesía, la palabra. Algo has dicho hoy en la tele. Dice que la palabra nos explica y nos traduce el mundo, pero también nuestras emociones. Él habla de la palabra porque él es también dramaturgo, es investigador, ha trabajado y trabaja también
actualmente con artículos de opinión, en prensa, en medios de comunicación y también novelista. Sus novelas a veces han alcanzado tal número de ventas que luego, pues, sería conveniente que habláramos también de esta faceta tuya, a lo mejor, de cuando tú ves que han salido una edición, se ha vendido todo. No solo quizá también de poesía. Veo que traes unos cuantos libros. El que está arriba, ese es uno de mis favoritos. Él lo sabe, Servido en frío. Por eso lo he traído, claro. Hombre, estaría bueno. A ver si lo voy a organizar todo. Lo voy a ir a recoger el helicóptero y no va a hablar de Servido en frío. Yo creo que Servido en frío, y hablaremos de otros ahora también, y yo de verdad que lo admiro mucho, incluso lo admiro antes de conocerlo, tanto como luego la fortuna me ha permitido, el destino. Me parece que es un libro redondo. Él mismo algunas veces ha manifestado en entrevistas su sorpresa porque haya sido premio Jaime Gil de Viedma. No está aquí José para hablar de uno de sus poetas favoritos, José Antonio. Y es verdad que es difícil conseguir ese premio, pero mucho más cuando es un premio tan importante, tan reñido, y cuando la persona de la que hablamos y nos ocupa es tan independiente. Ese es un libro redondo, quizá de madurez. Sí, me lo separo un poquito. Eso, porque si no, y yo grito un poco más, y yo estoy acostumbrada, voces con los pasillos suenan. Ah, que sí, y nos dicen los alumnos, profesora, ¿puedes subir un poquito la voz? Que no nos enteramos. Y yo, vale, pues subo un poquito mejor la voz y así no retumba. Pues digo que ese, quizá también la novela La princesa Paca, no sé, pero en cuanto a poesía, ese libro decía que lo tiene todo. Lo tiene calidad, tiene además como la madurez propia de su edad y también de la relación amorosa de la que él cuenta. Manuel Francisco Reina es un poeta existencialista, cultivado, pero es también un gran poeta de amor. De los grandes poetas del amor de la historia de la literatura, yo creo que tu nombre se va a ir sumando cada vez más en recitales, enciclopedias, justamente, no injustamente. Y tengo muchas más cosas que decir, pero he dicho que no voy a acaparar. Le doy las gracias, os doy las gracias y ahora charlamos. ¿Vale? Gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy un poco abrumado porque cuando hablan de una persona tan importante yo nunca pienso que están hablando de mí, pero como decía el maestro Antonio Machado, a las cosas del amor le sientan bien su poquita de exageración. Entonces yo te lo agradezco enormemente porque es verdad que la palabra poética, el arte en general, pero la poesía en particular, también es un ejercicio de amor, es un ejercicio de generosidad. Yo creo que tú también lo entiendes en ese sentido, por eso hemos conectado también y te lo agradezco especialmente. Bueno, buenas tardes a todos, que es como tenía que haber empezado. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias consejera por acompañarnos, muchísimas gracias autoridades, a toda la gente del Instituto de Estudios Ceutíes que hacéis y que habéis hecho durante tanto tiempo un trabajo magnífico para que la cultura en esta ciudad no sea una cuestión de fronteras, sino una cuestión central y que concite la simpatía y que sea un punto de encuentro para todos, que es una cosa muy importante en estos tiempos, que la cultura siga siendo el ágora, la plaza, el punto de encuentro para todos. Gracias a los amigos que venís, los que acabáis de serlo, lo que espero que lo seáis, alumnos, amigos de los medios. Yo sé lo difícil que es estar tomando una declaración, una noticia, una fotito, porque también me he currado mucho en esas lides, así que trato siempre de echaros una mano en la medida de lo posible y de facilitaros el trabajo. Y yo estoy feliz por estar aquí en Ceuta. Luego estoy deseando oír a Ebel a ver qué es lo que ha hecho con los poemas, que ahora contaremos también, si te parece, Ebel. Por muchas razones. Primero, era una asignatura pendiente que yo tenía, porque una de mis grandes maestras, yo he tenido la suerte, como diría Juan Ramón Jiménez, que es uno de mis poetas referentes, yo he sido criatura afortunada, que decía él, ¿no? Porque a pesar de los avatares de la vida, todos tenemos momentos mejores, peores. Yo soy muy transparente en lo que escribo, sobre todo en la poesía, me transparento mucho en mis emociones, dice mi amiga Clara Montes, para la que he compuesto algunas canciones.
y que ha sido protagonista de una de mis obras de teatro, que se podría hacer una biografía leyéndote mis libros de poemas, y es verdad. Pero creo que eso no es malo. Yo creo que estamos en unos tiempos de tanta impostura que darle a los demás un poco de nosotros, un poco de verdad, transparentarnos un poco, que se nos vea venir, creo que está bien. Creo que es un ejercicio necesario. Creo que si fuéramos un poquito más transparentes, la sociedad y el mundo funcionaría mejor. Y yo eso lo aprendí de mis maestros. Yo tuve la suerte de empezar a ganar premios muy jovencito, con 13, 14 años, probablemente porque era un insensato y un incauto, y después de leer muchísimo, de devorar todo lo que caía en mis manos, porque era un lector voraz, empecé a ganar algunos premios pequeñitos con 13, 14 años, y eso me abrió la puerta de gente a la que yo estudiaba en el colegio, como a Rafael Alberti. Yo no os quiero ni contar la impresión que para mí supuso que ese señor al que yo estudiaba en los libros de texto y nos aprendíamos Marinero en Tierra, el mar, la mar, siempre la mar, de pronto un día me recibiera en su casa después de haber ido a verlo a una lectura y me diera unos consejos que me sirvieron para toda la vida. Pero entre mis muchos maestros, alguien que me marcó profundamente fue una poeta de la generación del 50, Pilar Paz Pasamar, que en realidad cronológicamente es una de las primeras de la generación del 50, publica su primer libro en el año 51, con lo cual se convierte en una de las primeras de esa generación, a pesar que incluso en los estudios universitarios nunca se la ha estudiado, nunca se ha puesto demasiada atención. Afortunadamente eso está cambiando, ¿no? Sí. Pero si ahora todavía esas figuras parece que no existen y que no son relevantes, parece que no había poetas en la generación del 27 ni en la del 98, imaginaros hace unos años, ¿no? Yo conocí a Pilar a final de los 80, a principios de los 90, y a mí me marcó profundamente, no solo por su calidez literaria, fue la última discípula española de Juan Ramón Jiménez, que no es poca cosa. Hay unas cartas preciosas entre ellas y Juan Ramón que yo publiqué. Yo he pasado por casi todos los suplementos culturales de este país. Empecé en el Culturas de la Vanguardia, luego me contrataron para ABC, luego estuve en El País, y esas se publicaron en ABC y fue una enorme sorpresa, ¿no? Porque además esa chica que tenía 19 años hablaba con Juan Ramón Jiménez de una manera absolutamente descarada, de tú a tú, y ya Juan Ramón Jiménez ya era premio Nobel. Y además era la gran figura, y era muy divertido porque ella le llamaba a Juan Ramón Dios. Y entonces él, en el juego, le dice, le respondo a usted, Luzbel, enemiga. En ese juego literario son cartas muy, muy bonitas, ¿no? Muy, muy bonitas. Bueno, pues esta poeta maravillosa que yo recomiendo, que se llama Pilar Paz Pasamar. Antes cuando veníamos para... Oye, ahora mira, ahora no retumba. Cuando veníamos antes del hotel hasta aquí, me está enseñando algunas fotos y digo, pues nosotros tenemos aquí investigadores que seguro que tienen... Pero déjame que lo cuente, no me hagas spoiler, como dicen los niños jóvenes con las series. Digo, claro. No lo va a contar, lo cuento Mira, yo. esta foto, lo que pasa es que en el móvil se ve muy poquito. Fijaros esta muchacha de 20 y pocos años, estamos hablando de los años 50, a la que invitaron a Ceuta a dar recitales y conferencias, y la invitaron tanto los grupos que había culturales de la cultura hebrea como los grupos musulmanes, porque ella fue una figura que desde la poesía en los años 50 estaba por el ecumenismo. Ella en su poesía, que es una poesía eminentemente amorosa pero también mística, hablaba de tú a tú con Dios, y le daba igual la confesión. Entonces es una poeta muy original en muchos sentidos, y esa foto que he buscado, porque hicimos un monográfico para el Instituto Cervantes Virtual, es una muchacha de 20 años que se vino aquí a Ceuta y después, además de Ceuta, pasó a Tánger. Imaginaros lo insólito. Una mujer, años 50, 20 y pocos años, soltera, porque además, como iba una mujer sola, ¿no?, que se viene a Ceuta a dar conferencias a los centros de cultura hebreos, a los centros de cultura musulmanes, que pasa a Tánger. Es una figura absolutamente insólita. Después ella fue también que recibe, a final de los 50, a un señor al que no conocía nadie. Esta foto es aquí en Ceuta, que se llamaba Ernesto Cardenal, que en ese momento todavía no era sacerdote, pero que con los años sería sacerdote y la figura más importante de la teología de la liberación
y de la poesía centroamericana, ¿no? Y fue ella quien la recibe también. O sea, que fue una avanzada en muchos aspectos, tal vez por eso tan incomprendida. De hecho, cuando ella saca su primer libro en el año 51, que se llama Mara, que es un personaje bíblico, común en el Antiguo Testamento, tanto a la Torá como al Corán, como al Antiguo Testamento, hubo desde sectores ultracatólicos quienes la atacaron y llegaron a romper escaparates cuando se publica su libro, porque ¿cómo se atrevía una niña a hablar con Dios de esa manera, de tú a tú, con esa desvergüenza? Imaginaros además que analfabetos, porque eso ya lo había hecho Teresa de Ávila muchos años antes. Es verdad que casi le cuesta también la hoguera, ¿no? Porque tuvo un proceso inquisitorial, ¿no? Pero a lo que voy es que a mí Pilar Paz Pasamar me marcó profundamente. Me parecía que era... además, curiosamente, cuando yo la conozco, ella estaba más empeñada en que yo leyera a sus maestras y a sus compañeras de generación, a las otras mujeres poetas, que a ella misma. Cosa que me pareció un gesto de generosidad y de solidaridad insólito. Y de pronto, cuando ella pone en mis manos libros pues, de Francisca Aguirre, de Ángela Figuera y Merich, de Gloria Fuertes, de Josefina de la Torre, que yo la llegué a conocer gracias a Pilar en Madrid, que vivió casi 100 años y es una de las poetas del 27. A Elena Martín Vivaldi, a Concha Zardoya, a Concha Lago. Yo de pronto dije, a mí me han robado una parte de la historia de la literatura. Es decir, ¿cómo a mí no me han enseñado estas poetas, estas escritoras? Me las habían robado en cierto sentido, ¿no? Y a mí me marcó profundamente aquello hasta tal punto que uno de mis primeros libros importantes fue una antología que se llamó Mujeres de Carne y Verso, que es una antología de casi 1000 páginas en las que se recogen las autoras españolas e hispanoamericanas desde final del 19 hasta... Bueno, yo publiqué a una jovencísima Yolanda Castaño, que en ese momento no había publicado ningún libro, solo unas plaquettes, y a mí me interesó y la publiqué, y ha sido Premio Nacional de Poesía el año pasado, con lo cual no tuve muy mal olfato. Miriam Reyes, por ejemplo, Carmen Jódera, o sea que esas eran las más jovencitas, pero yo arranqué con Gertrudis Gómez de Avellaneda, con María Josefa Massanés, con Carolina Coronado, con Rosalía de Castro, y todo eso fue gracias a Pilar. Y Pilar me hablaba con mucho cariño de esos años y de esos encuentros aquí en Ceuta y luego en Tánger. Entonces yo tenía como esa deuda pendiente, y ha tenido que venir otra poeta maravillosa, amiga, María Jesús, para hace un año decirme, oye, yo estoy coordinando estos encuentros, tal, y digo, pues mira, no he estado nunca en Ceuta, fíjate la historia que yo tengo con Ceuta, y a partir de ahí surge todo. Es verdad que teníamos previsto otra fecha, pero por desgracia me dieron un premio, me dieron el premio de la Real Academia Hispanoamericana de San Dionisio de Jerez, que me ha emocionado mucho por razones no ya solo de reconocimiento, ¿no? Porque es mi tierra y es verdad que difícilmente a veces a uno le reconocen en su tierra, ¿no? Sino porque de pronto era un premio al reconocimiento a toda la obra y yo me di cuenta de dos cosas. Primero, que ya no era joven, es verdad, que ya con 50 tacos ya uno no es joven aunque se empeñe, ya le empiezan a doler todas las cosas. Todo. Bueno, ya te contaré, yo no lo sé. Ya veremos, cuando llegue te cuento. Claro, yo ya te voy preparando. Vale. Y después, por otro lado, que había hecho alguna cosa en mi vida, que había escrito alguna cosa y que había conseguido conectar con los demás y eso era bonito, sobre todo porque el único acto que yo había tenido en esa academia en Jerez hacía muchísimos años, precisamente fue en presencia de mi madre, que desgraciadamente me falta hace un par de años y fue muy dolorosa su pérdida, que era una jerezana orgullosa de familia cordobesa, por aquí he hablado, de Puente Genil, el apellido Reina marca mucho, es de Puente Genil, del poeta Manuel Reina, el poeta modernista, que fue uno de los primeros que habló de Rubén Darío. Y quien me presentó, tío abuelo, sí, tío abuelo. Y luego, porque quien me presentó en ese único acto en el que yo participé en la Academia San Dionisio fue precisamente Pilar Paz Pasamar, que era académica de esa institución. Entonces, de pronto, estoy viviendo un momento complicado a algunos niveles personales, pero en otro sentido como de recogida de frutos, ¿no? Y de frutos que no solo no son amargos, sino que son dulces, ¿no? Eso de lo que habla, ¿en qué pensaste? Eso que dices, bueno, algo he hecho. ¿Qué fue lo primero o las primeras obras o lo primero que te vino a la cabeza
con ese algo he hecho, con algo o algo estoy haciendo. ¿Alguna obra, algo Pues mira, especial, por ejemplo, esas recuerdo? mujeres de carne y verso, Sí. porque yo tengo obra propia de narrativa, de poesía, de teatro, de ensayo, pero como tú bien sabes, yo también me he dedicado mucho a divulgar el trabajo de otro. Así es. Porque me parece Así que es es. importante, ¿no? Es decir, esa generosidad que tuvieron conmigo maestros como Pilar Paz, o como Rafael Alberti, o como Claudio Rodríguez, o como Pepe Hierro, yo creo que hay gente que es más cicatera y que va a lo suyo y que va solo. A veces no podemos atender a todo el mundo ni podemos estar en todo porque es material y humanamente Sí, es verdad, imposible. Y así tú es. sabes que yo me meto en todos los Sí. jardines, ¿no? Sí, Pero a en veces todo. es imposible. Pero yo en eso vuelvo a estar con el maestro don Antonio Machado, cuando escribe aquello de moneda que está en la mano tal vez se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Pues sí, la monedita del alma yo creo que se pierde si no se da. Y yo de estos maestros aprendí que curiosamente ellos que eran tan grandes, que tenían una obra hecha, que ya no tenían que demostrar nada, estaban siempre pendientes de lo que hacían los demás, pero por curiosidad. A ellos no se les agotaba la curiosidad, ellos querían seguir estando en el hoy y saber por dónde iban las tendencias y lo que hacíamos los más jóvenes. Y después además eran muy generosos, eran extraordinariamente generosos. Yo cuando dices que yo soy muy grande, supongo que lo dices porque mido 1,89 m, pero Solo por eso. la única grandeza que yo creo que tengo es haber entendido ese mensaje de generosidad de ellos. Es decir, cuando uno recibe determinadas cosas, yo creo que tiene que ser generoso también con los demás. Porque además creo que si no te pudres, esa gente que vive tan para adentro, que todo es yo, me, mí, conmigo, Quiñones les llamaba los yoyos. Todos los que están todo el tiempo, porque yo. Bueno, el yo es importante, uno tiene que afirmarse. Antonio Gala decía que había dos cosas fundamentales, que fue alguien con quien tuve mucha relación. Hay dos expresiones fundamentales y que hay que decir inmediatamente. Yo, por afirmarte, y no. Porque a veces hay que también negar cosas y decir que por ahí no, ¿no? Y eso está muy bien. Pero todo el día el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Estamos en la sociedad del yo. Y el yo es importante, pero siempre y cuando el yo vaya al otro. Es decir, ese concepto de la otredad que tenían tan claro los maestros del 98, del 27, del 50, de que había que estar también para el otro. Y que yo cuando escribo por enseñanza de estos maestros, lo que me importa es si hago algo que merece la pena en el sentido primero de exigencia conmigo mismo. Tú sabes que soy muy exigente, Mucho, muy mucho, exigente. mucho, muy Un libro que no he perfeccionista. traído, que ha sido el último en publicarse, se ha llevado 25 años en barbecho, 25 años reescribiéndose, Musa insumisa. Soy un poco pelma, es verdad. Pero creo que cada libro tiene un proceso de maduración, como la cocina, ¿no? Y que a veces hay que dejar reposar las cosas, ¿no? Y a mí lo que me importa es que dentro de las dudas que todos tenemos cuando vamos a soltar un libro que es un hijo nuestro, porque es un hijo nuestro, haya algo que yo crea que a los demás le pueda servir. Y digo servir en el sentido más amplio, emocionar, divertir, entretener, hacer pensar, porque lo de servir es un concepto muy amplio, no solo utilitario, es decir, un libro no es un destornillador, ¿no? Ni es una máquina de estas para poner cuadros, para taladrar, no, pero sirve para muchas cosas, ¿no? Y yo creo que cuando me siento a escribir, yo nunca pensé que determinado libro iba a funcionar y otro no. Y además, si te planteas eso, yo creo que te estás equivocando. Es verdad que hay escritores, sobre todo en la narrativa, que saben encontrar muy bien el pulso de lo que está de moda, ¿no? Ahora vamos de templario, ahora vamos de logias, ahora vamos de novela negra, y yo lo respeto. Es decir, yo creo que eso es respetable siempre y cuando tú escribas con honestidad, porque querer escribir algo que vaya a ir
a mucha gente y que a mí me parece legítimo, siempre y cuando se haga con calidad literaria, con exigencia y con honestidad. Lo que no me gustan son los mercachifles, pero no me gustan en la literatura y no me gustan en nada, ni en la política, ni en los comercios, ni en la educación, ni en el Yo periodismo, tengo ni nada. aquí apuntado los burdos sellers. Sí, hay mucho burdoseller, Sí. hay mucho burdoseller, porque y de pronto a alguno le suena la flauta. Sí. Sí. Y oye, mira, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. A mí me parece estupendamente. Pero yo lo que no quiero es avergonzar a mis maestros. Es decir, yo lo que quiero es que si un libro funciona o no funciona, por ejemplo, La princesa Paca, ¿no? Yo creo que La princesa Paca funcionó por dos razones fundamentales, al margen de que estuviera mejor o peor escrita. Porque contaba una historia romántica muy desconocida y muy apasionante de ese señor Rubén Darío, que de buenas a primeras llega a España y conoce a una chica que es la hija del jardinero del Palacio Real, que era absolutamente analfabeta, que era Francisca Sánchez del Pozo, y se enamoran perdidamente y saltan por encima de todas las convenciones, y ella, sin saber una palabra de francés, se va a París y allí le enseña a leer y a escribir Rubén Darío y Amado Nervo. Es decir, parece de película, pero es que fue así. Entonces la historia era tan arrebatadora que yo creo que contó con la gente muy bien. Evidentemente que la nieta de Francisca Sánchez del Pozo fuera Rosa Villacastín, que fue quien me facilitó toda la documentación, ¿no?, sobre su abuela y demás, cuando estuvo trabajando en la Complutense y legaron todos los fondos de Rubén Darío a la Universidad Complutense, y que ella se hiciera entrevista, eso también ayudó. Yo no voy a ser hipócrita, eso es evidente. Pero sí es verdad que la historia funcionó más allá de todo el tema, digamos, social, y que de pronto esa novela en España se vendieron 170.000 ejemplares, sí, en la época en la que, ¿os acordáis? No se venden libros, no se leen libros. Y en América se vendieron casi 200.000 y después se hizo una adaptación al cine y demás. Pero yo no escribí esa novela de una manera distinta a como escribí, por ejemplo, Los Amores Oscuros, cuando descubro toda la historia de amor de Juan Ramírez de Lucas y Federico García Lorca, y encuentro todos esos documentos, incluido una carta escrita por García Lorca que sale de Granada el 18 de julio del 36, el día del mismo alzamiento militar, que sale de milagro esa carta, y yo tuve esa carta en mis manos, que es una maravilla, es un ejercicio de amor que se me saltaban las lágrimas, porque ya era más allá del personaje literario, ¿no? Era un hombre enamorado que no sabía que lo iban a matar en un mes y que estaba haciendo planes con el chico del que se había enamorado y con el que quería pasar su vida. Y yo me enfrenté, te quiero decir que yo no me enfrento, cada novela, cada libro, cada poemario, cada obra de teatro requiere un reto distinto. Y además tú sabes que yo no soy un escritor al que le guste acomodarse a una fórmula de éxito. Es decir, a mí me gusta asumir riesgos. Mira, decir que más bien todo lo contrario. Claro, entonces de pronto yo pasé de una primera novela, que es La coartada de Antino, que fue la que me abrió la puerta de la narrativa, que era una novela histórica, pero no una novela histórica, como yo digo, al peso, ¿no?, de las que hacen algunos, de 3,5 kilos, ¿no? Y que hay cosas que yo, con todo mi respeto, me sobran. Yo me llevé escribiendo una novela que tiene 220 páginas, 5 años, entre documentación, y yo me pegué un trabajo de pulir el lenguaje, porque yo quería que fuera una novela muy intensa emocionalmente, muy trabajada literariamente, y era mi primera novela. Y yo sabía además que iban a decir, ya están el poeta haciendo novelas, ¿no? Sí. Porque también hay mucho prejuicio, ¿no?, cuando un poeta pasa a otro género y demás. Y yo quería demostrar que yo era poeta, pero podía ser un buen novelista. Pero claro, mis modelos, en ese momento yo pertenezco a la generación de Lucía Echevarría, de Mañas, y todo el mundo pensaba que yo iba a sacar una novela pues de ese tipo, de juergas, del Madrid de la cocaína, del desfase, que lo he conocido, ese Madrid lo he conocido y no me es ajeno. De hecho, yo tenía escrito una novela en esa línea y la guardé en un archivo del ordenador y dije, ahora no es el momento. Porque todo el mundo está esperando que generacionalmente, como además yo era amigo de Lucía y de Mañas y tal, fuera a sacar ese tipo de novela. Y dije, no. Y la guardé en el ordenador y me puse a escribir esa novela durante 5 años.
La crítica se volvió loco con esa novela, que se reeditó varias veces, La Coartada de Antino, que contaba la historia de amor entre el emperador Adriano y Antino, porque además yo tengo obsesiones durante toda mi vida, ¿no? Y a mí esa historia me obsesionaba porque yo fui un devorador de Marguerite Yourcenar. Claro, a mí curiosamente la novela que más me gustaba es Opus Nigrum, no Las Memorias de Adriano. Y entre mis maestros amigos, yo tuve mucha amistad con Terence Moix, y yo le decía, Terence, pero ¿cómo voy a escribir yo la historia? Yo quiero escribir la historia de Antino porque todo el mundo se ha quedado con Las Memorias de Adriano, con la historia de amor entre ellos dos, y la Yourcenar le dedica 14 páginas a esa historia de amor. En realidad no se cuenta prácticamente nada. Y después, además, yo que había estudiado latín clásico durante muchos años, y griego, historia antigua, decía, hombre, Adriano, por mucho que queramos decir que era un emperador hispano y todo lo demás, era un poco cabroncete. O sea, lo que nos cuenta la Yourcenar de Adriano, históricamente... Entonces, claro, yo decía, ¿cómo me voy a enfrentar a una novela en la que estoy desmitificando un personaje como Adriano en cierto sentido, en el que en cierto sentido también estoy desmitificando la novela que nos ha llegado, que es la de la Yourcenar, a la que yo adoro, me lo he leído todo, me la sé de memoria, porque yo creo que fue una de las revolucionarias de la novela histórica, pero van a comparar inmediatamente y ella es un gigante y yo soy uno que empieza. Y entonces Terence me decía, pues te equivocas porque precisamente por lo que dices y porque la Yourcenar solo dedica 14 páginas, ahí tienes una novela, ahí tienes una historia. Y él me animó. Desgraciadamente no la pudo ver porque falleció muy joven, Terence, pero es una de las personas a las que va dedicada esa primera novela. Y tuve muy buenas críticas, inesperadamente, porque yo pensé que no la iba a leer nadie y que la crítica me iba a laminar. Iban a decir, pero ¿cómo se atreve este, ¿no?, a llevarle la contraria a la Yourcenar y todo ese tipo de cosas? Y me proporcionó una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida, que os voy a contar, aunque no os estoy leyendo nada, pero creo que no os importa, ¿no? Y es que con esa novela me invitaron a la Feria del Libro de México, de DF, que por cierto en una semana vuelvo a estar allí, después de tantos años, porque esto fue 2005. Y ese año le habían dado el premio Príncipe de Asturias, entonces todavía era Príncipe de Asturias, a Nelida Piñón, que era una escritora maravillosa, premio Alfaguara, la primera mujer que fue presidenta de la Academia de la Lengua Brasileira, y que además muy poca gente sabía que ella su infancia la pasó en Cádiz. Y entonces nos pegamos un viaje delicioso de España a DF, contándonos nuestras vidas, y yo le regalé esa novela, La Coartada de Antino. Claro, era una novela muy corta, a pesar de que yo me pegué 5 años liado con ella, 200 poco páginas, y ella se la leyó y le gustó mucho. Y me dice, ¿me prestas? Como dicen en Hispanoamérica, ¿no? Me prestas, que yo cateto de mí hasta que ya viajé más a Hispanoamérica, digo, no, no te la presto, te la regalo. ¿Me prestas una novela para un amigo mío que voy a ver en el DF y que me apetece que lea esta novela y tal? Por supuesto. En México estuvimos en DF casi 15 días. Y ya casi al final de la jornada me dice, oye, mi amigo se ha leído tu novela y está muy interesado en conocerte. Da una copa esta noche en su casa, te vienes conmigo y te lo presento y así podéis hablar del libro porque le ha causado mucha impresión y tal. Entonces, por supuesto, Nelida, lo que tú me digas, ya ves tú, Nelida lo que ella quisiera, ¿no? Yo no pregunté ni quién era su amigo. Y cuando nos vamos juntos, pasamos por toda la zona del centro de México, esa zona tan bonita del Zócalo, la casa de Frida Kahlo, las pirámides del Jaguar, tal. Y llegamos a una casa, nos abren, pasamos, y cuando me presentan a su amigo se llamaba Gabriel García Márquez. Bueno, lo que me dijo de la novela me lo voy a guardar para mí, por pudor, pero entre las cosas que sí os quiero contar es que me dijo cómo me alegro de encontrarme a un escritor joven que no se avergüence de nuestra tradición. Porque yo en ese momento estaba metido en una batalla imposible, que era reivindicar los modelos narrativos
hispánico. Es decir, a mí me parecía muy bien que Lucía Echevarría, que era amiga, y que Maña quisieran parecerse a Elizabeth Gurcel y a todos estos autores norteamericanos. A mí me interesaba más Hemingway o Fitzgerald, o que me parecen los modelos norteamericanos en novelas más interesantes. Pero es que a mí me interesaba más Marguerite Yourcenar Cernar, o me interesaba mucho más Manuel Múgica Laínez, con su Bomarzo, que es una novela maravillosa sobre el Renacimiento, ¿no?, italiano. Y yo reivindicaba esos modelos. Entonces, primero, el impacto de encontrarte con Gabriel García Márquez, que era el amigo de esta amiga mía, ¿no? Que fue maravilloso. Y luego las cosas que comentamos. Por eso te digo que yo nunca me he enfrentado a una novela pensando, ¿va a tener éxito, no va a tener éxito? Hombre, te gusta que la gente te lea. Te gusta que el esfuerzo que realices llegue a los demás. Sobre todo te gusta que la gente se emocione con tus historias, que descubra cosas. Pero yo creo que si pensara en si va a tener éxito o no, si yo... Y además no creo que existan las fórmulas. A mí me gusta enfrentarme al reto de los géneros. Yo creo que un escritor se tiene que enfrentar al reto de los géneros, al relato, a la narrativa, al teatro. Unos se te dan mejor, otros se te dan peor, para otro eres un negado, para otro tienes cierto talento, pero yo creo que los autores se deben enfrentar a los géneros. Pero la fórmula del éxito, yo creo que en realidad no existe. Hay tendencias, hay corrientes, de pronto se pone más de moda unos temas que otros, unas fórmulas que otros, pero si existieran las fórmulas del éxito, todos escribiríamos las novelas que se venden, haríamos los discos que se venden, que nos dieran los Grammys, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Yo creo que lo que hay que hacer la cosa es con seriedad y con honestidad, siempre. Y ya después lo que suceda, pues oye, si funciona, maravilloso. Y si no funciona, pues lo vas a querer igual que a otro hijo tuyo porque es que son tus hijos, ¿no? Bueno, yo añadiría un dad y con amabilidad, ¿no, Ebel? Porque es verdad que Ebel es valiente, pero te llamó por teléfono porque la poesía de Manuel Francisco, a veces depende de los libros, pero yo que sé que tú buceas en internet, que te gusta, a veces es difícil musicar eso. Y entonces ella te llamó. Me escribió primero. Primero te escribió y sí. tú con tu amabilidad, yo añadiría un dad. Hay que tener también amabilidad. Os pusisteis de acuerdo, te aconsejó un poco y... Bueno, en realidad es que esto tiene truco. Primero, ella es encantadora, además de talentosísima, y me escribió muy tímida al principio, claro, no nos conocíamos. Mira, he estado mirando cosas tuyas, y yo ya sabía, porque como he trabajado con músicos y he compuesto para cantantes como Zenet o como Clara Montes o Aurora Guirao, yo sabía que coger un poema que tiene una forma irregular, aunque esté en la métrica tradicional, sin una rima más o menos marcada, para un compositor es un infierno, porque lo sé. Mientras que, sin embargo, si tú le das un poema que tiene una rima consonante o asonante, pero marcada, y sobre todo si tiene una forma métrica más o menos reglada, como es el caso de los sonetos. Por ejemplo, yo tengo muchos sonetos musicados por Zenet, que en algunos momentos sacaremos, que es una joya porque tiene un talento musical bárbaro y una capacidad de mezclar la música cubana con la música de raíz espléndida. Y en eso estamos trabajando también para un proyecto a futuro, porque yo quiero que lo hagamos tipo jam session, y recitando y él cantando con la trova y demás, ¿no? Pero yo sabía que para ti iba a ser mucho más fácil musicar un soneto, porque son 2 cuartetos y 2 tercetos, puedes utilizar alguna de las piezas estróficas como estribillo, la métrica, y dije, mira, ¿te parece si te mando? Y además le mandé unos sonetos que son muy especiales para mí. Yo escribo mucho, pero guardo mucho, como os he contado, y dejo reposar mucho. Este es un libro que se escribió siendo yo muy jovencito, uno de mis primeros amores, y con esas cosas que uno tiene con 18, 19 años y ese amor que es todo como de copla, ¿no? Que nos vamos a cortar las venas todo y nos vamos a tirar por los balcones. Ya luego cuando eres más mayor te apasionas, pero ya no te cortas las venas, te las dejas largas, ya no te tiras por los balcones, y si me apura y se pone muy pesado no te cambias ni de código postal. Pero en ese momento sí. Y entonces esta persona fue una persona muy importante en mi vida y que fue uno de mis grandes amores primero. Yo le prometí que, porque además cumplíamos años el mismo día, que todos los años por su cumpleaños
pasara lo que pasara, estuviéramos juntos, no estuviéramos juntos, yo le escribiría un soneto de amor como si estuviéramos en la época de Petrarca, ¿sabes? Una cosa absurda, hacemos los poetas de vez en cuando. Y aunque no estuvimos juntos, porque desgraciadamente murió muy joven, era alguien, además, una de las escrituras más hermosas que yo he conocido en mi vida, competía en gimnasia olímpica, pero el cáncer no respeta ni edades, ni juventudes, ni nada. Y murió muy jovencito, con 33 años. Y yo seguí cumpliendo hasta el último momento. Y es un libro que yo no he publicado nunca, pero que está ahí, se llama El Canon de Amor, en el doble sentido de pagar, hacer el pago de amor correspondiente que yo le prometí. Y por otro lado, porque el soneto es, yo creo, algo a lo que todos los poetas se tienen que enfrentar. Es el canon literario, ¿no? Es la forma estrófica. Y entonces cuando hablamos se lo mandé y creo que le ha gustado a alguno y yo ya me callo y te dejo a ti porque estoy loco por oírte. Bueno, en primer lugar, yo llevo haciendo esto muchos años ya. Sí, así es. Y te estamos muy agradecidos, la verdad. Gracias. Para mí no, debería de ser al revés, debería de estar cada año menos nerviosa, pero no sé por qué cada año es todo lo contrario, ¿no? Es verdad que tengo un sentido, siento, ¿no? que tengo esa responsabilidad de teneros aquí delante, de tenerte, de tener muchas ganas de que te guste, de emocionarte. Y para mí ha sido muy fácil musicar tus poemas, tus sonetos maravillosos. Cuando yo me he leído tu poemario, que me lo mandaste entero, que me lo he bebido porque es magnífico, y es como tú dices, yo tenía ganas de decirte y de deciros que cuando lo he leído yo he vivido esa historia de amor, porque todos hemos estado enamorados en esa fase que es preciosa, y desde el primer al último yo decía, como además todos tienen la misma estructura, que es maravilloso, podía cantarlo todo. O sea, no había, pero el primero, ay, me encanta, voy a leer el segundo también, el tercero, y así me he bebido todo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Como me han gustado tantos, he mezclado algunos, ¿vale? En este caso, se titula Ni vara de medir, pues no hay medida, y el otro que es Habré de repartir tanta dulzura. Creo que no se titulan así, que tienen un numerito, lo que pasa es que estaba todo un poco desconfigurado y lo he cogido por el título, y en este caso pues bueno, le he puesto un poquito de melodía a estos dos y espero que te guste. ¿Nos lees ahora? ¿Nos cantará uno? Os canto y después hacemos para otro... cerrar o algo. Perfecto, muchas gracias. Nada. Morir por más vivir benevolente, arder por consumir el alma en vida, sufrir por no poder llamarse herida, herido por tu llanto y sufrimiento, gozar por no tener consentimiento de hacerte fracasar en tu partida, robarle al corazón todo su encanto por ver como por ti, sin el vestido, por ser solo de ti, tú solo mío, haciendo de lo breve un goce largo. Habré de repetir tanta dulzura, mitad para tu piel, mitad
escapa tu canto, guardado en el silencio como el santo que se guarda confesiones de tristura. Robarle al corazón todo su encargo, el canon del amor, el que admiro. Al mar que va a morir sobre este río, haciendo de lo breve un goce largo. Robarle al corazón todo su encargo, por ver cómo sin ti, por el respiro, por ser solo de ti, tú solo mío, haciendo de lo breve un goce largo, haciendo de lo breve un goce largo. Brava. Me van a permitir. Bueno, no pierdas eso nunca. Anoche cenando con María Jesús y con Juan Carlos, le decía, creo que soy patológicamente responsable. Con lo que te entiendo, cuando se asume una responsabilidad, yo entiendo ese sufrimiento, esa carga, y me ha recordado también una cosa muy divertida por aflojar un poquito la emoción. Yo conocí a la Jurado, que era maravillosa, y la Jurado decía, mira niño, yo cada vez que voy a cantar me descompongo, me pongo malísima. Creo que me voy a morir. Y uno de los familiares decía, con perdón de lo que voy a decir, dice, sí, hija puta, pero luego te subes al escenario y das 3 horas de concierto que nos agota a todos. Y ella decía, el día que yo deje de ponerme nerviosa es que le he perdido el respeto al público y a mi profesión. Y yo creo que tenía razón. Es decir, ahí estamos entre amigos, yo me siento muy cómodo, pero mira, yo, aunque no lo use, yo traigo mis lecturas preparadas, porque creo que es una cuestión de respeto hacia vosotros. Es decir, vosotros estáis regalándome, otra vez hablamos de las correspondencias de la autoridad, vuestro tiempo, y yo, a cambio, tengo que ser responsable y preparar algo que a vosotros os sirva en el sentido que hablaba antes de, pues mira, no he perdido el tiempo, pues oye, esto que ha contado de tal autor, ahora me apetece leerme Bomarzo. Yo creo que es importante el sentido de la responsabilidad. Hoy me estoy desnudando mucho aquí con vosotros y yo creo que hay cosas que suceden porque tienen que suceder y casualidades que no son tales, sino causalidades, ¿no? Yo creo que no ha sido una casualidad que yo esté hoy aquí con María Jesús y con vosotros, no ha sido una casualidad que de pronto yo le dijera a Ebel, te voy a mandar ese libro. Hay un soneto en ese libro que yo me lo sé casi de memoria, a ver si ahora no meto la pata, por hablar de la poesía amorosa, ya que tú la has citado. Sí. Y hay un momento, efectivamente, tú que has leído el libro, se pasa por todos los estadios, desde el querer matarlo, al no poder vivir sin, a incluso en la parte final, que los últimos sonetos están escritos cuando ya falleció, que si queréis luego os leo alguno. Si soy capaz. Sí queremos. Y hay un momento de esos de la pasión ya desatada que te dan ganas de decir espabila y si no te voy a espabilar yo, que es un soneto un poco salvaje, muy erótico, pero si no os asustáis yo os lo recito. Yo creo Hombre, que ya que hemos venido, mayores, ¿no? A ver si te crees que ya que hemos venido nos vamos a ir con las ganas de escuchar el soneto. Que dice, a ver si ahora he dicho que me lo sé de memoria, espérate, por si acaso me voy a apoyar en el documento, que para esto los teléfonos sí son muy útiles, sí. La verdad que sí. En el documento que te mandé. Sí, yo estoy ahora mismo recurriendo a él, pero porque es que me atrevería
¿A que sabes cuál te voy a Yo decir? creo que a mí, de hecho, creo que lo tengo incluso impreso porque era uno de los que... En noches había- como estas te imagino. Sí, creo que... Vamos, me lo leí de todo, no voy a darme a... Bueno, ahora esto no se quiere abrir, voy a tirar de cabeza, espero que mi proverbial buena memoria no me deje en mal lugar. Dice, en noches como estas te imagino desnudo sobre el lecho complaciente, pecado silencioso, Dios silente, arcángel del placer más genuino. Y pienso predador en ser felino, carnívoro, agresor de aquel durmiente, nocturno corazón que se presente a hacerte despertar, candor inquino. Y a fuerza someterte la cintura, morderte por entero y que florezcas gemido de placer, goce sincero. Que tengas que aferrarte a la locura, que el beso más salvaje te parezca la gloria en batallarte donde muero. Ahora ya ha salido, que es que no hay mucha cobertura, menos mal que te la has sabido de memoria. Porque Sí, si no, es que ahora ha basta que salido, uno buena presuma hora. de algo. Sí. Mis enemigos dicen, no perderá la memoria, pero y os voy a leer uno de los sonetos finales que ya se escriben no estando vivo. A ver. Aquí hay uno. Yo quise visitarlo cuando ya estaba muy malito y él no me permitió que fuera a visitarlo. Yo lo había conocido, era como un dios griego, yo digo que competía en caballo con arcos, en tal, era una belleza, pero además de una generosidad, era una persona muy hermosa, espectacularmente hermosa por fuera, pero por dentro también, y de una sensibilidad que yo creo que fue lo que le mató, no solo la enfermedad, ¿no? Yo me empeñé en querer ir a verlo y él no quiso. Él quería que yo recordara la imagen que tenía de él, porque además empezó siendo un cáncer de piel terrorífico que lo deformó entero, según me contaron, porque nunca me dejó ir a verlo. Y yo una vez casi estuve a punto de saltarme todo, pero se negó a visitarme y fui a Cádiz a verlo. Y entonces escribí este soneto. No quisiste que fuera a visitarte, mordido ya en la piel por el cangrejo que hizo de tu cuerpo aquel bosquejo, ofrenda de un dios cruel del que apartarte. No querías que yo al contemplarte no viera ya en ti más que un reflejo ajado por el cáncer del espejo que mancha con cobalto recordarte. Te fuiste en silencio, sonriente, ni un llanto, ni una queja, ni un reproche, cumpliendo yo el mandato con tristeza de haberte acompañado solamente en el tránsito final hacia la noche, quedándome tan solo tu belleza. Bueno, leo uno más porque me cuesta bastante leer estos sonetos. Si os dais cuenta, son sonetos que están escritos muy al estilo clásico. Tony Zenet dice que a él le gusta mucho trabajar conmigo porque dice que tengo la modernidad de traer esa tradición al hoy, pero al mismo tiempo conservo la forma tradicional, el endecasílabo blanco, que a mí me gusta. Hay muchos profesores y profesoras aquí que saben que la pausa y el acento tiene que ser o en la quinta sílaba. Aquí hay muchos que son de matemáticas, de historia. Afortunadamente. De lengua, Afortunadamente. No sé si de lengua estamos 2 o 3 compañeras, Marco y yo. Y Bueno, la métrica y la música tiene mucho de matemática. Y poco el más. cómputo silábico tiene mucho de matemático, ¿eh? Ana sí, ya la he citado, sí, ya la he citado. He dicho una compañera que ha venido con Óscar y los demás están aprendiendo hoy latín, métrica, están aprendiendo literatura, están aprendiendo de todo, o repasando,
porque la verdad es que son fieles y siempre vienen. Y estos son como pequeñas lecciones. Bueno, os leo un soneto más de este libro, porque si no, el que sale llorando de aquí hoy soy yo. Y hay un soneto que es, de pronto cuando uno ya empieza a tener cierta edad, empieza a hacer un poco inventario, ¿no? de vida, de vivencias y tal, ¿no? Y a veces te sientes un poco como lo que contaban los supervivientes de Auschwitz, ¿no? Con el síndrome del superviviente, el sentirse culpable por haber sobrevivido mientras otros tan queridos no sobreviven, ¿no? Cuando además te van faltando gente querida, pues mi madre en mi caso, un gran amor tan joven, algún amigo, empiezas a sentirte un poco como esos supervivientes de Auschwitz, ¿no? De las tragedias, que te sientes culpable por haber sobrevivido, incluso por haber rehecho tu vida o intentado ser feliz en algún momento, ¿no? Y este soneto tiene un poco que ver con eso, con sentirte mal por haber sobrevivido a esa persona a la que amaste tanto, ¿no? Y a la que sigues recordando, ¿no? Y dice así: traidor mi corazón, que en otro hombre buscó aquel sabor de un solo beso. Traidor todo mi ser, que con tu peso cargó como si fuera un superhombre, lastrándome el valor de los pronombres yo, tú, él, nosotros, ellos, o eso que ya no viviré y en que estoy preso, poniéndole al amor ajeno nombre. Amor que viene siempre a mi orilla, a la playa perdida en la que fuimos los náufragos primeros del deseo, de aquella incierta piel en la que brilla el fuego silencioso en el que ardimos, que pronunciaré al fin de mi aleteo. Bueno, se acabó el canon de amor. Muchas gracias por leernos estos poemas que yo sé. No lo sé, es un libro que lleva escrito 30 años y se ha retocado. Me atreví hace poco a mandarlo a un concurso, pero con tanto pudor que luego cuando la gente del jurado, que me conocía toda y a la que no dije ni mu, se enteraron que me había presentado, se enfadaron. Hay alguna propuesta de publicarlo en alguna editorial, pero no lo sé. A lo mejor me gustaría hacer una edición un poco especial con algún ilustrador. Es un libro, Ebel que lo ha leído y os he leído un par de ellos, muy sensible para mí, muy especial para mí, y si no se va a hacer algo especial también con la edición del libro, prefiero casi que no salga de momento. Pero creo que hay alguna cosita que no está mal y que es hermosa y que es emocionante, porque todos hemos pasado en algún momento por alguna pasión de estas, ¿no? O por perder a alguien a quien queríamos mucho y determinado tipo de sensaciones, ¿no? Pero bueno, saldrá. Pilar Paz Pasamar, precisamente cuando yo empecé, como empecé muy rebeldón y muy contestatario, no es que haya dejado de serlo, pero de otra manera, ¿no? De hecho, me colgaron el San Benito de Niño Terrible y d'Enfant Terrible y todo ese tipo de cosas que a mí me encantaba, porque como adoraba a Gambo, pues dije, pues me estáis dando en el palo del gusto, en vez de creer que me maltratáis. Pero sí es verdad que yo empecé a ganar premios y a publicar muy jovencito, pero el libro como tal tardé mucho por rebelde, por contestatario, por no amoldarme a los popes del momento, por no entrar por el aro de determinadas cosas. Y es curioso porque en el primer libro que publiqué, que se llama Razón del incendiario, que lleva un prólogo de Pilar Paz Pasamar, precisamente, ella hace alusión a eso. Y hace unos meses lo releí y me emocionó mucho, porque una de las cosas que ella me dice: no te preocupes, no se va a quedar ni uno solo de tus libros sin publicar. Y de momento se está cumpliendo. O sea, que esa profecía de la maestra se está cumpliendo. Pero este libro, yo creo que hay otros libros con los que también me lo he pensado mucho. Hay un libro que no he traído, que fue un libro con el que estuve nominado a los Premios Nacionales de Poesía por primera vez y me quedé en puertas. Pasa que era muy joven, pero es un libro que se llama La paternidad de Darth Vader, que es un libro que habla de los malos tratos en la infancia y que es un libro desgraciadamente autobiográfico. Ese es un libro que yo escribí con 20 y pocos años
y que tuve guardado hasta los 35. Porque me daba un enorme pudor, era un libro que yo necesitaba escribir y que además para el niño que yo fui, nacido en los 70 y que también veía cine, es un poco lo del verso del maestro Alberti, ¿no? Cuando dice, yo nací con el cine, respetadme, ¿no? Pues claro, para aquel niño que no sabía lo que estaba pasando en su casa y que no entendía que su padre fuera una amenaza, para él y para su familia, para su madre, para sus hermanos, de pronto ver en la pantalla esa película, ¿no? Supuestamente de ciencia ficción, en el que el héroe era el hijo del villano y oye aquello de yo soy tu padre, pues después hay un clic que te salta, ¿no? Y yo escribí un libro de poemas que se llama La paternidad de Darth Vader, que habla sobre los malos tratos en la infancia, pero como os digo, fue un libro que se escribe con 20 y pocos años y que yo hasta los 35 no se lo dejo leer a casi nadie. Pilar Paz sí lo leyó. Y ya en Madrid, en la casa de los Aguirre Grande, yo siempre ponía a Paca por delante, a Francisca Aguirre y Félix Grande, que yo creo que era la casa con más premios nacionales por metro cuadrado que había en Madrid. Y yo al principio, yo llegué a esa casa por admiración a Paca Aguirre, por lo que os he contado, gracias a Pilar Paz Pasamar. Y yo chinchaba mucho a Félix, que luego lo adoré y fuimos familia, y le decía, el señor de Aguirre. Porque para todo el mundo, Paca, que es una magnífica poeta, era la señora de Félix Grande. Y yo llegaba a la casa y le decía, el señor de Aguirre. Y curiosamente, con el señor de Aguirre me pasó una cosa muy curiosa. Él fue de las pocas personas junto con Paca y con Pilar a quien yo dejé leer ese libro, La paternidad de Darth Vader. Él lo leyó y al cabo de los días me llaman, me invitan a cenar a casa, a su casa, que era muy habitual en la calle Alenza de Madrid. Y se sienta conmigo en el sofá del salón y empieza a hablarme del libro. Y estaba muy impresionado. Y a mí me impresionaba mucho que alguien como Félix Grande, que era Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de las Letras, Premio Nacional de Flamenco, con un disco, libro y un ensayo que hizo con Paco de Lucía, que son palabras mayores, estuviera impresionado con algo que había escrito yo. Y en un momento determinado me dice, mira, tú has hecho con este libro lo que a mí me ha costado 40 años de psicoterapia. Yo no sabía que Félix había sufrido malos tratos en su infancia. En mi caso fue por mi padre, en su caso fue por su madre, que no sé qué es peor, bueno, es terrible todo, ¿no? Pero yo creo que para un niño que fuera su madre, y en esas circunstancias de posguerra, debió ser absolutamente desgarrador, y yo entendí, yo no tenía ni idea y era amigo de Félix desde hacía 20 años. Porque realmente en ese tipo de cosas, yo lo sé porque lo he vivido, el tema del pudor y de la vergüenza, el sentirte culpable, la culpabilidad, es una cosa muy jodida con la que lidiar, por muy amueblada que tú tengas la cabeza, por mucho que te hayas educado, formado, eso es una herida que queda ahí, ¿eh? Que queda ahí. Y cuando a mí me dijo eso Félix, a mí me impresionó mucho y me dijo, mira, tú sabes que yo me niego siempre a hacer prólogos, contraportadas, me niego. Pero tú tienes que publicar este libro porque a mí me ha ayudado. Y este libro a ti te ha ayudado, pero va a ayudar a mucha más gente. A mí me dejó tan impresionado que él me hizo un textito precioso que va en la contraportada de ese libro, que editó Ediciones La Palma y que afortunadamente sigue estando disponible, y que no he querido traer esta tarde porque ya con el Canon de Amor teníamos bastante. Y él dice una cosa bellísima, sabia, porque era una familia muy sabia, los tres, la madre, el padre y la hija, que desgraciadamente falleció también muy joven, Guadalupe Grande. Y dice, en estos versos, Manuel Francisco Reina pone al dolor a trabajar al servicio de la vida. Y es verdad, al dolor hay que ponerlo a trabajar al servicio de la vida. Es verdad que hay momentos en los que nos pasan cosas terribles, enfermedades, pérdidas de seres queridos, circunstancias extremas, pero no podemos permitir que el sufrimiento, que el dolor nos convierta en personas amargas, que nos pudra, porque si no vence el dolor, ¿no? Y con esa contraportada, y después de hablar con mi madre y con mis hermanos, porque lo que yo contaba en ese libro de versos era también su historia, no solo me pertenecía a mí, y cuando mi madre leyó el libro dijo, públicalo. Y lo publiqué.
Y como os digo, no solo fue la primera vez que me quedé a puertas del Premio Nacional de Poesía, que tampoco suma ni resta nada, pero... y sobre todo es un libro sobre el que mucha gente todavía hoy me manda mensajes, me escribe textos, porque claro, habla desde una vivencia y desde una emocionalidad que no es impostada, ¿no? Que es real, ¿no? Quiero decir que efectivamente la poesía sirve. Hay una conversación muy divertida. Hay un libro que yo recomiendo, que creo que se ha reeditado, que es Las conversaciones con Juan Ramón Jiménez, de Ricardo Bullón, que se va a ver a Juan Ramón Jiménez a Ríos Piedras, a Puerto Rico en el exilio, cuando ya Zenobia ha muerto, que él le sobrevive muy poco a Zenobia, ya es premio Nobel y demás. Y en un momento determinado, Ricardo Bullón quiere ir de listo con Juan Ramón, que ya era perro viejo y venía de haber vivido muchas cosas, y le dice, ¿y para qué sirve la poesía? Si la poesía es una ilusión. Y cuenta Ricardo Bullón que Juan Ramón, viejo ya, cansado, se le queda mirando y dice, ¿y le parece a usted que es poco la ilusión? Es decir, la ilusión, la esperanza, son motores de nuestras vidas. El amor lo es también. Y el sufrimiento no podemos escaparnos de él. Pero si por lo menos conseguimos que no nos detenga, que no nos frustre, que no nos convierta en criaturas... cuando yo publiqué ese libro, mucha gente se quedó muy sorprendida, porque hasta ese momento, con permiso, me voy a quitar las chaquetas. Estamos en familia. Hasta ese momento, todo lo que yo había publicado, según los críticos, era poesía hímnica, es decir, celebratoria, amorosa, que cantaba el placer, el deseo. Es decir, se supone que la poesía se divide en lo hímnico o lo elegíaco, y que hay poetas que son hímnicos o elegíacos, estando mucho más prestigiado lo elegíaco, porque se supone que cuando tú te pones, ¡ay, Dios mío! Calderón, ¿no? El monólogo de Segismundo. ¿Dónde está el compañero de prensa que había hecho teatro? No sé si sigue por ahí. César. Bueno, a lo mejor ya se ha tenido que ir. Cuando se pone Segismundo, ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo ya que me tratéis así. Parece que eso prestigia más literariamente, mientras que cantar el amor, el placer, la alegría... Parece que es una cosita un poquito más de andar por casa, ¿no? Absurdo. Yo creo que cuesta más trabajo persistir en la alegría y en la felicidad que dejarte llevar por la tristeza y por la desesperación, ¿no? Entonces, de pronto, después de haber publicado muchos libros hímnicos, cuando yo aparezco con ese libro, la gente se quedó como diciendo, pero este no era el bon vivant, el disfrutón, que estaba todo el tiempo... con unas y con otros y de fiestas, y que además hizo cosas de cine y que además hizo cosas de teatro, y que... Porque de pronto a veces proyectamos una imagen premeditadamente, porque cuando tú has vivido determinadas cosas, el primero que no quiere proyectar por pudor, por vergüenza, pero también por no proyectar esa fragilidad, esa debilidad que nos hace estar más desnudos, ¿no? Con el tiempo aprendes que esa fragilidad, esa debilidad es lo que te hace fuerte. Yo creo que la fortaleza es asumir tus heridas, tus debilidades, tus fragilidades, y desde ellas decir, este soy yo y aquí estoy yo, ¿no? Pero son procesos curiosos, y yo creo que en ese sentido el arte en general, las artes en general, pero la literatura, la poesía en particular, sana. Yo creo que es salutífera. Yo creo que ayuda a vivir, ¿no? Por eso cuando se quiso poner estupendo con Juan Ramón Jiménez, le dijo, pero ¿para qué sirve la poesía? La poesía es una ilusión. ¿Le parece a usted poco la ilusión? La ilusión. Yo, claro, no. Quiero ver la hora que tenemos antes de Sí. escuchar a Edel, y a lo Porque ya- mejor, aunque nos lo está contando todo, a lo mejor hay alguien que le quiere hacer alguna pregunta de algo que tengáis interés. ¿Alguien quiere? ¿Qué hora tenemos? Son casi las 9 y a mí no me gusta tampoco abusar, Vale, aunque pues estoy venga. encantado con vosotros y yo lo que me pidáis. Yo Pues- he venido aquí por vosotros, pero no quiero tampoco que los trabajadores Y de la encima biblioteca- agotado, porque lleva una racha de trabajo tremenda y dice,
Bueno, ya cuando por fin encontramos el lunes libre, dice, vale, voy a Ceuta y descanso un poco. Y hoy ha ido a la tele a las 12, ha atendido la prensa a la 1 y aquí está echando el resto. Bueno, es un placer. Así No sé si que, se nota, pero estoy cómodo, ¿no? sí. Y espero que vosotras y vosotros también. Sí, José Manuel. Gracias, Pilar. Rato tan agradable. Has comentado mientras disertabas que sentías como una especie de casualidad o sincronía estando aquí, pero no has terminado de explicar qué es lo que habías sentido aquí en Ceuta cuando estabas hablando de estos poemas que habías escrito. Y creo que te has quedado ahí en la mitad y me queda un poco intrigado. No sé si... Bueno, mira, ya que estamos en confianza, yo sé que los modernos, esto Mira, en uno de los primeros libros que yo publico y que me dan un premio importante, que es El Ciudad de Irún, que es un libro que yo quiero mucho, que se llama Consumación de estío, la cita que abre el libro es una cita de Émile Cioran, que es un pensador al que yo adoro, me parece que es de una brillantez, en el que dice, como todo iconoclasta, he destruido todos mis ídolos para consagrarme a sus restos. Yo tuve un momento en mi vida, sobre todo muy joven, de una profunda espiritualidad que desapareció cuando empiezo a tomar conciencia de lo que está pasando en mi casa y de los malos tratos. Hay un poema que puso muy nervioso a determinados sectores religiosos en el libro La paternidad de Darth Vader, porque se llama La muerte de Dios, emulando lo que decía Nietzsche, porque fue exactamente así. Yo de pronto un domingo en misa con mi madre y con mi padre, después de que mi padre me hubiese dado una paliza porque había ganado un premio de poesía y la poesía era cosa de maricones, con 13 años, de pronto rezando el Padre Nuestro, cuando llego al momento ese en el de perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no fui capaz de completar el rezo. Y a partir de ahí a mí me entra en crisis todo mi sistema de pensamiento religioso, espiritual. Yo era una persona muy espiritual. Creo que lo sigo siendo de otra manera. Sí. Porque he seguido indagando y yo tengo una espiritualidad muy marcada. Yo soy un hombre... Por eso conecté con Pilar Paz, que se le considera no solo la última discípula de Juan Ramón, sino la última poeta mística española. En un sentido muy amplio, porque ya no era una mística de beaterio, sino muy transgresora, ¿no? Y de pronto yo pasé de la creencia al ateísmo y en este momento de mi vida yo hago la broma de que estoy en el agnosticismo metódico. Es decir, estoy en la duda de no saber si existe algo o no existe, pero sí es verdad que, como decía Cioran, yo destruí todos mis ídolos, todo en lo que creía, y de pronto voy buscando esos restos, ¿no? Porque yo creo que el ser humano necesita una trascendencia, a la que no hay que ponerle a lo mejor un nombre, ¿no? Pero que de pronto hay cosas que suceden. Yo sé que desde que existe el estructuralismo marxista esto está muy mal visto, y los poetas modernos, esto de que tú creas en determinadas cosas es anatema, ¿no? Porque incluso desde el ateísmo hay dogmas de fe. Pero como a mí la verdad, como escribió, hay una letra flamenca maravillosa de un poema de Manuel Ríos Ruiz que dice: a mí se me importa poco que un pájaro en la alamea se pase de un árbol a otro. Pues eso, a mí me pasa igual. A mí se me importa poco. Como yo voy conmigo y voy haciendo mi propio proceso intelectual, espiritual, de pronto hay cosas que suceden. Hay otro poema maravilloso de Pilar Paz que dice: hay algo que nos pasa inadvertido. Los cultos lo llaman Alep, por Borges, y los mundanos lo llamamos misterio. Pues yo últimamente creo en esas cosas misteriosas que suceden. Y me pasa en determinados sitios. La mitad de mi familia es de ascendencia cordobesa, de Puente Genil, y mi abuelo nació en Córdoba capital. Yo la primera vez que estuve en Córdoba, en el barrio de la Judería, en la mezquita, yo tuve una extrañísima sensación de pertenencia.
como si yo de alguna manera perteneciera a ese lugar. Y con Ceuta me ha pasado igual. Es verdad que yo vengo condicionado por toda la conexión de mi maestra, de Pilar Paz, por haber trabajado un libro que se llama Poesía Andalusí, que tiene casi 1000 páginas sobre todo ese momento maravilloso de eclosión cultural, por mucho que algunos pretendan que eso no existió, que fue Al-Ándalus, ¿no? Y en el que Abderramán I, que es el superviviente del linaje omeya, el único superviviente, porque lo asesinan, entre otras cosas, en Damasco, porque hay otra facción que considera que la lectura y la interpretación que está haciendo del Corán es herética, y no era herética. Abderramán entra en la península ibérica con un estandarte blanco, que además ya sabéis que el blanco para determinadas culturas, incluida el Islam, es un signo de luto, de duelo, porque habían asesinado a sus hermanos, a su madre, a su padre delante de sus ojos, y él se escapa porque su madre, que era bereber, lo manda con las caravanas, y por eso él se escapa. Y él iba con una enseña, con la sura 29 del Corán, en la que dice: no peleéis con los hermanos del libro. Y los hermanos del libro eran los cristianos y los hebreos. Y él, mientras estuvo el califato omeya, él y sus descendientes lo llevaron a rajatabla. Entonces yo, a través de la cultura, de la poesía, de la investigación, he ido reconciliándome con la espiritualidad, en cierto sentido, y cada vez asumo con más naturalidad que desde mi agnosticismo metódico, pero respetuoso con las creencias de todo el mundo, siempre que esas creencias sean respetuosas con las creencias de los demás, porque aquí cabemos todos. A mí, como decía el maestro Alberti cuando llega del exilio, dice: me fui con el puño cerrado, comunista de toda la vida, y vengo con la mano abierta de la concordia. Porque él entendió que después de una guerra civil, de años de exilio, si queríamos construir democracia en este país, la ideología se tenía que quedar aparte. Y si se tenía que sentar en una mesa con Fraga, con Pemán y con quien hiciera falta para escribir la Constitución y para darle a este país una posibilidad democrática, pues había que hacerlo. Pues lo que os estoy contando de la sura 29 del Corán y de Abderramán I es lo mismo. Un señor al que por una cuestión ideológica o religiosa le asesinan a toda su familia. Podía haber tomado el camino de la venganza, que era humano y legítimo, y sin embargo no. Él quiso construir otra cosa. Y eso que construyó tiene mucho que ver con lo que pasa también en Ceuta. A mí me da lástima, se lo he dicho hoy a una compañera periodista, a Gabriela, creo que ha sido, cuando me preguntan: ¿qué te parece a ti que de Ceuta siempre se hable del problema? Digo, pues mira, me da mucha pena porque yo vengo de una ciudad que se llama Jerez de la Frontera. Y que, aunque haga muchos siglos, yo que he estudiado todo el fenómeno de la cultura andalusí, de lo que supuso, por ejemplo, hay un profesor con un libro que yo recomiendo que se llama Historia General de Al-Ándalus, es un historiador, algunos lo conocéis, ¿no? González Ferrín se llama. Que él dice que lo que sucede en Al-Ándalus del siglo VIII al siglo V es el Renacimiento antes del Renacimiento. Y es verdad. Es decir, antes de la Escuela de Traductores de Toledo de Alfonso X el Sabio, ya existían escuelas de traducciones en Córdoba, en Sevilla, en Isbilia, que era como se llamaba. Y lo que hace Alfonso X el Sabio, que además se casa secretamente con una princesa omeya, que luego se cambia el nombre, se pone Isabel, pero era una princesa omeya, era la hija del rey de la taifa de Toledo. Entonces, nos han contado una historia muy manipulada por todas las partes, y yo creo que tenemos que reivindicar la cultura como un lugar de encuentro, de comunicación, de construcción de puentes. Y cuando me preguntaban por lo de Ceuta, yo digo: mira, Ceuta, que tenéis una realidad que es que soy físicamente frontera. Y eso no se puede obviar. Pero también tenéis otra realidad, que es que el multiculturalismo del que yo hablo y que he estudiado en Al-Ándalus, aquí se sigue dando. Pero no como una quimera, sino como una realidad. Y eso es una riqueza que hay que explotar. Porque no es que esté pasando ahora, que afortunadamente está pasando ahora, con todos los problemas que hay, ¿no?, de relaciones
no vamos a hablar, ¿para qué vamos a hablar de esa tristeza del conflicto israelí-palestino, etcétera, etcétera, etcétera? Pero afortunadamente aquí, por ejemplo, la gente convive y se entiende. Entonces, eso es lo que hay que poner en valor en Ceuta, que es algo que además sucedió cuando la expulsión de los moriscos y de los judíos, uno de los lugares de refugio fue Ceuta. Y aquí hubo comunidades importantísimas de artistas, de poetas, de músicos, musulmanes, islámicos, pero también sefarditas, también judíos. Y eso sucedió desde el siglo XV y afortunadamente sigue habiendo huellas y vestigios hoy. Y eso es lo que hay que poner en valor en Ceuta. Y por eso me ha pasado con Ceuta lo que me pasó, como os he contado, con Córdoba, que no sé por qué, por eso que decía Pilar Paz en el poema de que los cultos le llaman Alep y los mundanos misterios, yo me siento vinculado a esta ciudad, no sé por qué, porque es la primera vez que estoy, ¿no? Qué bonito. Me ha encantado, Bueno, muchas yo gracias. creo que estamos deseando volver a escuchar a Edel. No sé si cerrar primero con un poema tuyo, mientras bebes agua. Escuchamos a Edel y cerramos ya con un poema. ¿Te parece eso Estupendo. bien? Vale, perfecto. Bueno, corazón, muchas gracias por el esfuerzo que haces, por venir cada vez que te llamamos. Yo le venía, me parece que se lo he contado a Francisco Manuel, que le dije a Pilar, digo, bueno, llamadla a vosotros primero porque si se lo pido yo, va a decir que sí, me da apuro. Digo, que sé que Evel está muy ocupada, digo, y si se lo pido yo, no va a ser capaz de decirme que no. Y aún así le dijiste que sí. Muchas gracias. Gracias por el regalo. No, gracias. Para mí estar aquí es un regalo porque siempre decimos, y yo soy muy reivindicadora, yo siempre reivindico que en nuestra ciudad se hacen muchas cosas, la gente muy criticona que dice que no hacemos nada y en esta ciudad tan pequeñita no se paran de hacer cosas, cierto, ¿no? Pero además que no se paran. Y estas cosas tan bonitas, estas jornadas literarias que son cada año y además que repetimos casi siempre hay alguien nuevo, pero repetimos los mismos y para mí es un placer estar aquí, vamos, es que no... Y sobre todo también pues musicar cosas tan bonitas, ¿no? En mi momento más cultural del año, ¿no? Porque en mi faceta musical propia yo sí estoy un poquito más distorsionada, quien me conoce lo sabe, ahora me da por la electrónica, Sí, exacto. este fin de semana estoy con la electrónica y ahora mira pues estoy musicando poemas, para mí es un placer. Pues las instrumentales no son mías, que yo quería aclarar esto, ¿vale? Las instrumentales yo normalmente las saco al azar, también es una búsqueda que yo hago, pero las saco simplemente de YouTube o de Spotify y busco instrumentales de bolero. Voy haciendo una selección con el poema delante y ya cuando ya ese poema tira por sí solo, ¿no? Que sale, ahí es cuando la elijo, ¿no? Y quería sobre todo también dejar claro esto, que no es mi producción. Bueno, sin más... he musicado Debieras locamente enamorarte y Pueda parecer de tanto amarte. Qué tenue es el pecado que no existe, y un beso al despertar del maleficio, según el cuento de hadas. Siempre cuenta que no puede la magia que viviste vivir siempre al albor de ese solsticio. Sin ti será el hastío, estación estación cuenta. Debieras locamente enamorarte del príncipe aspirante a tu regazo y hacer justicia al ave, pues flechazo fue tu imagen, la causa de adorarte. Contempla bien sus prendas que al negarte te niegas bendición a quien abrazo. Debieras obsequiar, pues yo te emplazo, descubras el amor de esa mirarte.
perdido y que hemos de rodar al fuego fiero, después de hacer la sangre que se junta, desastre de la dicha, don prohibido, ¿dónde estás, don prohibido? Y pueda yo quererte sin besarte, y rabia por la sed que en ti releo, y lea tus palabras que no creo, te quiera ser materia de mi arte, y pueda padecer de tanto amarte, suicida del deseo que deseo, me muera por salvarte cuando leo, que puedo destruirte por salvarte. Qué maravilla. ¡Bravo, bravo! Qué regalazo. Qué regalazo. ¡Bravo, bravo! Esto tenemos que grabarlo, ¿eh? Esto se está grabando, ¿eh? No, yo estoy hablando de otras cosas. De otras cosas. Ya la tengo Tú fichada. con ella, ya tu cosa. Venga, ¿vamos a terminar? Bueno, para darle gusto a mi querida María Jesús, voy a leer uno de Servido en Frío y luego Muchas leo gracias. 2 inéditos del libro nuevo. Aunque abuso un poquito más de vosotros, pero... Este Servido en Frío es un libro muy castañoso, muy castañoso. Hay un juego de espejos entre estos 2 libros. Yo me llevé 12 años casado con quien pensé que tenía un proyecto de vida y aquello fue la guerra de los Rose. En pleno dolor yo escribí este libro, que es un libro de poemas en prosa. Por eso os ha dicho María Jesús que yo no soy de los que se conforma con lo cómodo y tal. Que es un libro que me dio muchas alegrías en cuanto a ventas y a crítica también, porque además de la forma, que yo creo que el poema en prosa es muy difícil, escribir un buen poema en prosa de verdad, y yo tenía muy cerca la referencia de los últimos libros de Juan Ramón Jiménez, Dios deseante y deseado, Piedra y cielo, todos esos libros maravillosos. Es un libro que habla de la perfidia, que no es exactamente lo mismo que la traición. La perfidia, según el diccionario de la Real Academia, que para eso es muy sabio en algunas cosas, es la quiebra de la fe depositada en algo o en alguien. Y eso hace que todos tus niveles de creencias también se vengan abajo, ¿no? Fue como lo que os he contado de adolescente con el tema de los malos tratos y la fe, pues fue otra ruptura de todas mis creencias en el compromiso humano, en el amor, en la política, porque además era alguien que estaba en la política, muchas cosas, ¿no? Y esto se escribió en caliente y ahí quedó. Y al cabo del par de años, ya con la cicatriz, ¿no?, escribí este libro Servido en Frío. Ya sabéis la frase, la venganza es un plato que se sirve en frío, ¿no? Y entonces, que todo el mundo piensa que es una frase popular y es una frase de Choderlos-Laclos, de Les Liaisons Dangereuses, de las amistades peligrosas, ¿no? Que es uno de los grandes libros de la venganza por antonomasia. Algunos tendréis la película maravillosa, ¿no?, de Glenn Close y John Malkovich matándose y haciéndose todas las putadas del mundo, que es maravilloso. Entonces este libro es un libro escrito desde el cachondeo y la mala leche conmigo mismo por imbécil, y con mi difunto, yo le llamo mi difunto, sobre cómo a veces caemos en unos clichés amorosos y el permitirte pensar mal del otro y desearle que le atropellen el perro, pobrecito perro, y todo lo demás tampoco está mal para superar determinadas cosas en un momento determinado, ¿no? En fin, y este libro, curiosamente, como dice María Jesús, yo no pensaba que me iban a dar nada y me dieron el Jaime Gil de Viedma con algunos enemigos incluso en el jurado y me lo dieron por unanimidad. Entonces voy a leer un poema que tiene mucha guasa, que se llama Políticamente Incorrecto, que dice así: sí, por un instante me permito maldecirte, desearte el mal mismo que causaste
Que aquel a quien amor depositaste te sea el mismo que te apuñale sin esperarlo. Que te diga que estás neurótico, que no es cierto lo que creen que ven tus ojos y que te engañan los signos conocidos, los desaires, los cambios de conducta y de horarios. Que aquel olor a sexo que no es tuyo, en la ropa escondida entre la sucia, es tan solo tu absurdo desvarío, producto de tu extrema fantasía. Que un día, cuando creas que estás loco, que confundes realidad y delirios, te encuentres la verdad ya cara a cara y en tu cama tu amor en otros brazos y el camión de la mudanza sea tu respuesta. Tiene un poquito de WhatsApp. Y el que cierra el libro, que se llama Servido en frío, que es muy cortito, al final de todo el proceso del libro, que es un proceso también de sanación, uno acaba dándose cuenta que tampoco es tan importante lo que ha pasado. Y que además el verdadero juez vengador es el tiempo, ¿no? Decía uno de los amigos de Rafael Alberti, que el tiempo pone cada cosa en su sitio, que no es exactamente el mismo sitio donde estaban las cosas, dándole la vuelta al refrán, ¿no? Porque aunque las ponga en su sitio, ya no se quedan en el mismo lugar, ¿no? Ni nosotros estamos en el mismo lugar. Entonces, el poema que cierra, Servido en frío. Ha venido el tiempo a presentarme sus respetos. Me cuenta que tu vida es ahora un desastre y que recibes cosecha de mal que me hiciste, multiplicando el daño por 7 veces 7. Me ha entregado tu cabeza en bandeja de plata y no sabía ya quién eras. Un vago nombre, igual que esquela de un difunto desconocido, como un recuerdo muerto en la memoria. Rostro de la venganza cuando ya no consuela. Tal vez es la justicia la que se sirve en frío. Y por cambiar, y ya cierro con esto, del libro inédito que os prometí, que es el que estoy terminando ahora y que espero soltar en algún momento, porque esto va a ser el parto de la burra, porque llevo 3 años, como uno ha sido intenso, se ha vuelto a enamorar. ¿Qué vamos a hacerle? Un amor un poco ya de idas y vueltas, pero en fin, como todos en realidad. Entonces hay un poema muy pequeñito y cierro luego con otro. He hablado de las comunidades de aquí de Ceuta y quiero tener también un guiño, aunque ya casi muchos se han ido, con las comunidades musulmanas, porque uno de los primeros manifestaciones del castellano, del español, es el mozárabe, el romance aljamiado mozárabe, aunque hay muchos lingüistas que lo discuten, sí. Pero lo que está claro es que los textos no mienten, ¿no? Entonces, a mí siempre me emocionó mucho que una de las primeras manifestaciones del español fuera esa mezcla con el romance aljamiado árabe y que fuera un poemita de amor. Tanta mare, Javid, tanta mare, enfermaron, ellos, nidios, e duelen tan male, que es una mezcla del árabe y del protorromance castellano, que significa tanto amarte, cariño, tanto amarte, que enfermaron mis ojillos y se duelen con tanto mal, ¿no? Entonces, como una glosa de ese poema, yo escribo uno pequeñito, porque este amor no solo es que es un amor de ida y vuelta, es que él vive en Estados Unidos y yo aquí, con lo cual es que esto es un desastre. En fin, ¿para qué vamos a hacer nada fácil si puede ser complicado? Y dice este poema. Un momentito, porque creo... Lo encontraré. Es que no quiero entreteneros más de la cuenta, pero no sé si se nota que estoy a gusto. A ver. Lo encontraré, ¿eh? Que me parecía muy hermoso esa cita maravillosa de la primera manifestación
del castellano y que fuera un poemita de amor, ¿no? Tanta mare, Habibi, tanta mare. Bueno, a los que nos emocionan las emociones de otro a través del tiempo, que es una manera de estar conectados, ¿no? También. A ver. Es que os vais a reír con esto que os he contado. Esto empieza a parecerse al consultorio de Elena Francis. Pero en fin, lo encontraré. Sí, tengo que encontrarlo, porque tampoco es... Es que he marcado los otros dos mientras hablaba. ¿En serio que no lo voy a encontrar? Ya no me quedan muchos más folios, o sea que... Roma, peligro para caminantes. Bueno, no lo encuentro, da igual. Esto es como cuando tenemos varios exámenes por la mañana y vamos con la maleta, todo muy bien preparado, y a lo largo de la mañana nos vamos encontrando lo que buscamos. Pues debería igual. estar en la primera parte del libro. Un día le vamos a poner a cuarto de la ESO el examen de primero bachillerato y al revés. Es verdad. Es que como os he contado esto, tiene gracia que os lea. No tenemos muchos libros. Trajimos de la librería Sol, me parece que tenemos algunos, y algunos que ha traído él, por si hay alguien interesado, porque muchos de sus libros ya están agotados y otras veces son difíciles de encontrar. Pero él ha traído algunos, ahora vosotros preguntáis. No lo encuentro. Voy a leeros los que estaban previstos y ya está. Es que es un poema que empieza diciendo: tan solo un océano nos separa. Como si fuera poca cosa. Entonces tenía gracia que os lo leyera. ¿Quieres que te ayude y voy buscando yo lo del océano? Yo tengo mucha práctica con los exámenes. Bueno, da igual. Leo este de Tanta Mare y Epifanía y cierro y ya no doy más las latas. Vuelvo al tanta mare, Habib, tanta mare, tanto amarte, tanto amarte. Se me secan los ojos de mirarte y no verte llegar de tan lejano. Se me ha muerto el verano hace tiempo y no encuentro a tu invierno más abrigo. Entre las manos se me otoñan todos los versos. Maldigo primaveras no nacidas y aborrezco hasta el nombre de las flores que un día me enviaste por sentencia. Se hiela el pensamiento en la intemperie de ya no comprender si lo vivido fue cierto, y la memoria se me ha vuelto ciudad fantasma, un palacio en ruinas donde pasean los gatos. Tanta mare, Habibi, tanta mare. ¡Qué bonito! Hay que ser bobo. Y con el que cierro, que se llama Epifanía, hablando del tema espiritual. La Epifanía no solo es cuando los reyes van a llevarle al niño Jesús los presentes y demás, sino también es una revelación, ¿no? Y a veces en el amor a los otros y en la otredad nos encontramos también nosotros y partes que nos faltan de nosotros mismos. Y como os he contado ese libro terrible, La paternidad de Darth Vader y lo de los malos tratos, este libro tiene mucho que ver porque incluso en el amor nuestras heridas aparecen a veces, ¿no? Y cierro con esto y os doy las gracias por vuestra generosidad y por vuestro cariño. Decía la maestra Gloria Fuertes, a la que también conocí: lo primero la bondad, lo segundo el talento, y aquí se acabó el cuento. Pues eso, lo primero la bondad, así que gracias. Epifanía. Como el niño que empieza a dejar de serlo y sabe que son los padres quienes colocan los regalos y se aferra a la ilusión de la magia y se niega a creer lo que ya sabe. Así, con esa estúpida inocencia,
esperaré esta noche de Reyes, esta epifanía que yo quise compartir contigo y devolverte la infancia dulce de tus propias raíces entre mis brazos. Lejos de patios de colegio hostiles, travesías de exilio de ti mismo en que quedó encallada tu ternura, enredada en las alambradas de otras lenguas. Con esa misma inocencia del niño que no soy, del hombre que te dio las llaves de sus cerrojos, que entregó armas y bagajes y sus defensas, y desnudo ante ti puso en tus manos la púrpura, el laurel y la palabra, el rumbo y el destino del futuro. Brújula tu piel y tu boca para mi viaje, con esa idéntica fe ingenua del Cordero. Esperaré esa imposible noche que llegues a mi puerta con la casa encendida y seas la sonrisa coronada, el regalo preciso que pedimos, la niñez intacta que nunca tuve.